Vamos a explicar el caso de una persona inconsciente por obstrucción de la vía aérea. 1. Colocamos a la víctima en posición de cúbito supino. 2. Nos colocamos acorcajadas sobre sus caderas. 3. Ponemos el talón de una mano sobre el abdomen de la víctima entre el ombligo y el apéndice sifoides del esternón. 4. Apoyamos la otra mano sobre la anterior y presionamos rápido y fuerte el abdomen empujando hacia abajo y hacia arriba, en dirección al tórax, 5 veces. 5. Tiramos para arriba la mandíbula de la víctima para separar la lengua del fondo de la boca. Introducimos el dedo índice y el dedo corazón hacia la mejilla y hacia atrás, y lo hacemos girar hacia abajo tratando de encontrar el obstáculo, si está visible. Si no se puede sacar, debemos tener cuidado de no empujarlo hacia abajo. 7. Si fracasan las medidas anteriores, se iniciará la respiración artificial, RCP, 5 insuflaciones, 32. 8. Si se recupera posición lateral de seguridad. 9. Trasladar a la víctima a un centro sanitario. Si no se recupera, continuar con la RCP hasta que llegue la ayuda o el socorrista se canse.